Saludos cordiales. En este video haré una introducción al uso de la media racional para determinar de manera más fácil y general el límite de secuencias, series y funciones, sin necesidad de las complicadas manipulaciones, trucos y artificios algebraicos tradicionales. Porque la finalidad de la enseñanza de las matemáticas debería ser otra distinta a eso. Se muestra un método nuevo para hallar la solución general del límite de serie para cualquier valor inicial n. En este video comprobaremos una vez más el carácter unificador y general de la operación media racional, englobando procesos que son mostrados en la literatura como conceptos aislados y desconectados, es decir, como piezas de un rompecabezas en un mundo de azar. Todo enmarcado dentro de la orientación filosófica del relativismo e incertidumbre que ha sido impuesta en el sistema educativo y en la sociedad en general. El contenido de este video y los demás videos en este canal es totalmente original, nuevo, y no lo verás ni en la literatura ni en el aula de clase. De manera que ten en cuenta que para incrementar la publicación de este tipo de material es importante que te suscribas, des likes, y si usas cualquiera de los nuevos conceptos aritméticos expuestos aquí para desarrollar cualquier trabajo o actividad, recuerda siempre mencionar la fuente de este trabajo. Asumo que ya conoces la media racional como la generalización de una operación que en inglés la denominan mediant, cuyo alcance a lo largo de toda la historia fue siempre inexplicablemente ignorado, restringido y siempre fue tratada tan solo como una curiosidad. Si no conoces esa operación aritmética, es mejor que revises ante algunos de los otros videos de este canal, como los que aparecen indicados en pantalla. La expresión más general de la media racional entre dos fracciones a sobre b y c sobre d se denota como se muestra ahora en pantalla, donde los valores f1, f2 son factores de forma que modifican la forma de las fracciones a, b y c, d respectivamente, pero sin modificar su valor. Y la operación es en extremo sencilla, la suma de numeradores y denominadores de ambas fracciones, afectadas por los factores de forma que se indican ahí. Entremos entonces en el tema de las secuencias enmarcadas dentro del concepto de la media racional. El caso que desarrollaremos inicialmente es muy simple, pero no obstante su simplicidad, tiene un profundo e interesante aspecto filosófico. El caso es el siguiente. Un niño de 7 años de edad se encuentra en el patio de su casa observando a su hermano menor que tiene apenas 1 año de edad. Y puede apreciar las evidentes diferencias que hay entre ellos, tanto en edad como física y mentalmente. Él entiende que lo supera 7 veces en edad y que lucen distintos, como se observa en la imagen de la pantalla. Allí también aparece ahora la razón entre sus edades, expresada por la razón 7 sobre 1, 7 a 1. A medida que pasa cada año, ambos serán 1 año más viejos. Es decir, a esa razón se le va a sumar la unidad tanto en el numerador como en el denominador. Coloco entonces ahora en ambos extremos de la pantalla los valores 7 sobre 1 y 1 sobre 1. Vamos a ver qué ocurre cuando pase el tiempo. Y para cortar espacio y
ser más breve, iremos revisando qué ocurre cada 10 años, hasta que el mayor de los dos hermanos llegue a los 77 años. Vamos sumando entonces 10 años en el numerador y en el denominador de la razón de sus edades. Entonces vemos que lo que se está haciendo son medias racionales sucesivas, sumas de numeradores y denominadores, usando factores de forma de valor constante. 1 sobre 1 para la razón de la izquierda y 10 sobre 10 para la razón de la derecha. Es decir, en cada media racional calculada, la razón a la izquierda es multiplicada por 1 sobre 1, mientras que la razón del extremo derecho se multiplica siempre por el mismo factor, 10 sobre 10. Tal como se puede observar ahora en la pantalla. Al llegar a los 77 años, él puede advertir ahora que aquella razón inicial de edades de 7 a 1 ahora se convirtió en tan solo 77 a 71. 77 años a 71 años. Es decir, esa razón es aproximadamente 1.08. Lo cual se aproxima mucho más a la unidad que la razón inicial de 7 a 1. Y no solamente en la cantidad ocurre ese fenómeno de aproximación a la unidad, sino que en realidad ambas personas ahora lucen más similares entre sí. Ya casi no se diferencian ni física ni mentalmente. Y si pudieran vivir eternamente, entonces la razón entre sus edades llegaría al valor 1. Es decir, que en la eternidad tendrían ambos exactamente la misma edad. ¿Qué significado tiene eso? ¿Acaso esto es simplemente un tema de operaciones aritméticas o se trata de una profunda relación entre la cantidad y el orden natural? ¿Es eso un principio en realidad de la filosofía natural? Bueno, eso trasciende y nos lleva al terreno de la filosofía de la ciencia de la cantidad, la aritmética y la condición del operador racional o media racional como nexo inteligible entre la cantidad y la realidad. En esa secuencia de razones, en cada paso, nos acercamos más y más hacia la unidad. Es decir, la secuencia converge hacia 1 sobre 1, hacia la razón 1 a 1. La media racional entonces predice hacia dónde converge la secuencia. Aparte de las reflexiones que se podrían originar a partir de esa intervención regulatoria tan especial de la media racional en ese fenómeno de las edades, se desprenden también otros interesantes aspectos aritméticos de esa operación de la media racional. Por ejemplo, la primera media racional producida se muestra en pantalla. Ahí se indican los factores de forma 1 sobre 1 que afecta a 7 sobre 1 y 10 sobre 10 que afecta a 1 sobre 1. El resultado es 17 sobre 11. Pero para representar de manera general todas las medias racionales sucesivas que se van calculando, introducimos un nuevo concepto que llamamos media racional iterada. Y la denotamos como se muestra en pantalla. En cada paso se sustituye el valor A sobre B por el nuevo valor calculado de la media racional. De allí el nombre de media racional iterada. Cada vez que se calcula una media racional, después en el siguiente paso se sustituye esa media racional en el valor A sobre B de esa expresión. Y para el ejemplo mostrado,
podemos sustituir el factor de forma 10 sobre 10 por la variable x sobre x y expresar esa media como se muestra en la pantalla. En cada paso, el valor de x se puede incrementar, inclusive hacia el infinito, pero siempre la secuencia va a converger hacia la unidad porque ese factor x sobre x es un atractor que atrae la secuencia hacia la unidad. Y ese límite también equivale al límite de la secuencia generada por la función 7 más x sobre 1 más x. Ahí podemos ver la conexión entre lo que es el límite de una función y la media racional, la equivalencia que hay entre la expresión de esa función y la media racional. Ese es el punto importante básico aquí. Como dijimos, el factor de forma x sobre x es un poderoso atractor hacia 1 sobre 1. Y si en lugar de x hubiésemos colocado x cuadrado o cualquier otra potencia de x, entonces la atracción sería aún mayor hacia la unidad. Más adelante analizaremos de manera más general hacia dónde converge la media racional iterada para cualesquiera factores de forma y para cualesquiera valores iniciales extremos que se estén utilizando. Entonces ya podemos intuir que la media racional puede ayudarnos a determinar de manera inmediata el límite de una función, sin necesidad de las tradicionales manipulaciones algebraicas, por ejemplo de dividir por x arriba y abajo y luego asumir que 1 dividido entre infinito es 0 y tampoco sin necesidad de usar la regla de derivadas de L'Hopital. Mediante la más simple aritmética podemos visualizar entonces rápidamente el límite. Los factores de forma afectan la convergencia o digamos la fuerza de atracción dependiendo de su orden de magnitud y variación. Y eso es lo que hay que tener siempre en consideración cuando la función sea más complicada que esta que estamos colocando aquí. Veremos a continuación que cuando se aplica la media racional repetidamente desde una cantidad a sobre b hacia otra cantidad c sobre d, con factores de forma f1 igual a 1, y con F2 siempre constante también. Entonces la secuencia de valores obtenidos converge siempre hacia el valor C sobre D. Dicho de otra manera más general, en toda secuencia de razones en la cual la diferencia entre los numeradores y denominadores de dos términos consecutivos es una constante C sobre D, lo que más adelante denominaremos complemento. Entonces el límite al cual converge esa secuencia es el valor C sobre D. Como podemos ver ahora en pantalla, partimos desde el valor 1 sobre 1 y operamos la media racional sucesivamente hasta el infinito, con factores de forma F1 igual a 1 y F2 igual a 1, o sea, para ambos. Y esos factores de forma se muestran en paréntesis, encerrados en paréntesis. El límite de esa secuencia será el infinito. De manera similar, en la segunda secuencia en la pantalla, partiendo de 1 sobre 1, se opera sucesivamente la media racional hacia 2 sobre 1, con los factores también iguales a 1, que son los que aparecen entre paréntesis siempre. El límite de esa secuencia será 2 sobre 1. Ahora veamos qué ocurre con los mismos valores iniciales 1 y 2 sobre 1, pero con F1 distinto a la unidad.
con un valor mayor a la unidad. Por ejemplo, con F1 igual a 2 y con el factor que multiplica 2 sobre 1 igual a la unidad. Con F2 igual a 1. Vemos entonces que el límite de esa secuencia ya no es 2 sobre 1, sino que es 3 sobre 2. Al aplicarle un factor a la razón de la izquierda mayor a la unidad, entonces ya no va a converger hacia la fracción que está en el extremo derecho. Ahora, ¿cómo podemos predecir ese valor límite? Veamos qué ocurre allí. La primera media racional calculada con el factor F1 igual a 2 es 4/3. Pero eso equivale a haber calculado directamente la media racional entre 1 sobre 1 y 3 medios, que daría 4/3. La segunda media calculada es 10 séptimos. Pero eso equivale a haber calculado la media racional directamente entre 4/3 y 3 medios. Y así sucesivamente. Estoy resumiendo, al usar el factor de forma F1 igual a 2, en realidad nos dirigimos hacia el valor 3 medios, en lugar de hacia el valor 2 sobre 1. Entonces, si la diferencia de los numeradores y denominadores de cualesquiera dos términos consecutivos en la secuencia es constante, como en este caso es 3 medios, entonces hacia ese valor es hacia donde converge la secuencia. A esa diferencia entre numeradores y denominadores de dos términos consecutivos la llamaremos complemento de la media racional iterada. Como se observa en la pantalla, se incluyen complementos de complementos, es decir, complementos de segundo orden, de tercer orden, etc. Porque si los de primer orden varían, entonces el límite se puede encontrar en cualquiera de las otras filas de complementos cuando se conviertan en un valor constante. Analizaremos ahora hacia dónde convergen esas medias racionales sucesivas dependiendo de los factores de forma y de los valores iniciales, y para ello ya mencionamos antes que esa sucesión de medias racionales la llamamos media racional iterada, cuya expresión general se muestra a mano izquierda. Es fácil demostrar que esa media racional iterada es equivalente a la media racional simple mostrada en la parte inferior, donde en lugar del factor de forma F1 se coloca el factor de forma F1 menos 1. Esa media racional simple es igual al límite de esa secuencia de medias racionales sucesivas que genera esa secuencia. Para este caso en particular, esa media racional simple da como resultado 3 medios, es decir, el límite de esa secuencia, tal como se puede ver en la parte derecha de la pantalla. Tenemos entonces una expresión general para calcular el límite de cualquier secuencia de medias racionales, donde los complementos sean siempre valores constantes. Ahora, si el proceso de medias que vimos antes fuese la inversa, es decir, en sentido desde 2 sobre 1 hacia la unidad, entonces vemos que la expresión general de la media racional iterada nos indica ahora que se itera la media racional usando C sobre D. Y eso es importante tenerlo en claro. Cada media racional que se va calculando se sustituye por el valor C sobre D, en lugar de, como hacíamos en el caso anterior, sustituirlo por el valor A sobre B.
Y para calcular el límite se usa f2 menos 1 en lugar del factor f2. Fíjense que en el caso anterior usamos f1 menos 1. En este caso es f2 menos 1. Como vemos en la parte derecha de la pantalla, el límite de este caso calculado también es 3/2. Otro ejemplo importante que es bueno tener claro es el siguiente. Ya sabemos que la media racional produce un valor intermedio cuando sus denominadores tienen el mismo signo. Si tienen distintos signos, entonces ese operador racional va a producir un resultado que está fuera del intervalo definido por los valores extremos del conjunto donde opera la media racional. Es decir, que no produce un valor medio. Como ejemplo, el caso que vemos ahora en pantalla. Cuando calculamos la media racional entre 1 sobre 1 y 2 sobre menos 1, el resultado es 3 sobre 0, es el infinito. Pero veamos qué ocurre si continuamos ese proceso aplicando repetidamente el operador racional o la media racional hacia 2 sobre menos 1. Vemos que el siguiente resultado ya es 5 sobre menos 1. Es decir, que ahora los denominadores van a tener el mismo signo, negativo. Y entonces en adelante la media racional sí va a producir valores medios sucesivos hacia el extremo derecho 2 sobre menos 1. Es decir, que la secuencia va a converger inevitablemente hacia 2 sobre menos 1, cuyo cálculo se muestra en la pantalla, el límite, tal como lo habíamos definido anteriormente. Vemos que el resultado es 2 sobre menos 1, el límite de la secuencia. Entonces, cuando se calculan medias racionales sucesivas, similar a lo que ocurre en los procesos iterativos del cálculo de raíces, el tema de los signos iguales es superado automáticamente. La secuencia ajusta el signo de los denominadores y finalmente converge hacia donde estaba destinado a converger. Es la inevitabilidad del orden natural, podríamos decirlo así, pero por supuesto expresiones de ese tipo no son toleradas por el sistema educativo actual, y mucho menos por la élite intelectual que lo controla, y en general por los adoradores del relativismo y el principio de incertidumbre. Ese es el tipo de comentarios que nunca se permite en cualquier revista o aula de clase perteneciente al sistema educativo imperante. Y claro, eso se entendería hasta cierto punto, porque durante milenios se manipuló mucho a la gente con ese tipo de expresiones o comentarios. Pero la realidad es que esa no es la razón verdadera para que censuren ese tipo de comentarios. Porque contrariamente a eso, a la educación actual se le impone una orientación, yo diría casi religiosa, hacia la filosofía del relativismo y la incertidumbre, sin permitir ninguna otra corriente alternativa. Y eso no es ni rigurosidad científica, ni método científico, ni libertad de pensamiento. Hasta ahora vimos secuencias donde el complemento era constante y generamos la expresión general para calcular sus límites. Pero ahora veremos lo que ocurre cuando alguno o ambos factores de forma F1 y F2 varían. En la pantalla vemos en la parte superior el factor de forma F1 variando según la secuencia 1, 2, 3, 4, aparece encerrado entre paréntesis en la parte superior.
Es decir, que en cada paso del proceso el factor de forma F1 que afecta a la razón 1 sobre 1 o a cualquier nueva media racional calculada va a ir variando 1, 2, 3, etc. El factor de forma que afecta a la razón a la derecha siempre va a ser constante en este caso. En este caso vemos cómo el complemento de primer orden, por ejemplo, siempre varía, no es constante. Entonces no podemos utilizar la expresión de la media racional simple para calcular el límite, la media racional simple equivalente, que equivale a la media racional iterada. Para calcular el límite no se puede aplicar eso ahora. Y si alguno, el del primer orden, segundo, tercer orden, converge hacia algún valor, ese valor podría ser un número irracional o un número trascendental, como es precisamente este caso, en que todas esa media racional iterada, converge hacia el valor 2 menos 1 sobre e. En esa media racional iterada vemos que cada nueva media racional sería sustituida en el valor a sobre b. Y si el proceso se realiza a la inversa desde 2 sobre 1 hacia 1, entonces vemos en la parte inferior la expresión de la media racional iterada para ese caso. Y ella convergería hacia el valor 1 más 1 sobre e. Entonces es importante tener siempre presente evaluar los complementos. Si ese proceso que acabamos de ver hacia una expresión que contiene el número e, lo realizamos ahora del 1 al infinito y del 1 hacia el 0, entonces podemos ver que la media racional iterada que se muestra en la pantalla va a converger hacia el número e, es decir, hacia el límite de la serie, de la muy conocida serie de Maclaurin para el número e, que es 1 sobre n factorial desde n igual a 0 hasta el infinito. Esa serie converge tal como lo hace la secuencia de medias racionales que indicamos. Es decir, que la serie de potencia de Maclaurin hacia el número e es en realidad una media racional iterada, un concepto aritmético elemental de la cantidad. En realidad un concepto anterior a esos artificios que dieron origen a las series de potencia, artificios geométricos. Es un concepto general y unificador que engloba temas, ahora, como podemos ver, que en la literatura aparecen desconectados, aislados, como si no pertenecieran o respondieran a un orden aritmético natural universal, sino a trucos y artificios creados por egos muy inflados. Ahora vamos a ver brevemente los límites de funciones. Con el enfoque de la media racional y los factores de forma, es fácil advertir el límite de una función, ya que los factores de forma son atractores. Mientras mayor sea la potencia del factor, mayor será la fuerza con que atrae hacia el valor que está afectando ese factor de forma. Claro, un estudiante no va a poder desarrollar esto en un examen o como respuesta al profesor, porque este material no está en el pensum educativo y ningún profesor va a aceptar lo que veas aquí como respuesta. Todo esto es material nuevo, no está en la literatura matemática y queda bajo tu exclusiva responsabilidad entenderlo claramente y usarlo de manera correcta y adecuada como una guía o como ayuda auxiliar.
En la pantalla a mano izquierda se muestra una función y en la parte inferior la media racional que equivale a calcular esa función directamente. Es evidente que si x tiende a infinito, el valor 5/8 está afectado por un factor de forma de segundo orden, mientras que el valor 3/-2 está afectado por un factor de primer orden. El atractor principal es entonces el factor x al cuadrado. El valor -1/3 no tiene mayor relevancia. De manera que sin hacer manipulaciones algebraicas complicadas se puede inferir inmediatamente que 5/8 es el límite de esa función cuando x tiende a infinito. En el lado derecho de la pantalla está otra función, una pequeña modificación de la que estaba a la izquierda, y se ve que ahora el elemento más afectado es el que tiene el factor de forma x⁻⁴, que es el valor 3/0, infinito. Toda esa serie diverge, porque los otros factores de forma son de orden inferior. El enfoque de la media racional le da fundamento sólido a esta forma de calcular el límite. Hay algunas personas que usan este criterio, pero de una manera totalmente intuitiva, basándose en el resultado típico de las tradicionales manipulaciones algebraicas que realizan con este tipo de funciones. Pero la media racional le da una base sólida, conceptual y general a este tema. Claro, siempre hay que manejarlo con el criterio correcto y con cuidado. Esta es una manera muy distinta de ver las funciones racionales respecto a lo que nos enseñaron en el aula de clase, de manera que hay que estudiar muy bien el tema antes de utilizarlo. No hay textos acerca de esto. Es un campo inexplorado, es una visión distinta. Continuamos entonces con el cálculo del límite de las series. En la pantalla se muestra la serie 1/n² más n. Y vamos a intentar calcular el límite de esa serie utilizando el concepto de complemento de la secuencia de valores que genera esa serie. El complemento, es decir, la diferencia entre los numeradores y denominadores de dos términos consecutivos, se obtiene como se muestra en pantalla. El complemento de primer orden de cualquiera de dos términos de esa serie es 1/n para cualquier valor inicial n. Y se desarrolla tal cual como se muestra ahí. Se calcula el primer término de la serie, un segundo término, y se restan los numeradores y denominadores. Eso da 1/n. Eso no requiere mayor cálculo. Y ya que eso se cumple para cualquiera de dos términos de esa secuencia, entonces 1/n es el límite de la serie. Así podemos ver que el límite será 1 cuando n es igual a 1. El límite será 1/2, un medio, para n igual a 2. Y así sucesivamente. La solución general es 1/n. Mediante este concepto de la media racional y los complementos, podemos entonces obtener la solución general del límite para una serie para cualquier valor inicial n. Me parece interesante incluir la serie que se muestra en la parte inferior. El complemento entre dos términos consecutivos de la secuencia que genera esa serie no es constante y varía creciendo hacia el infinito y por tanto esa serie diverge. Eso se deja ahí para tenerlo presente. Continuando con el límite de serie, dada la secuencia de valores que se muestra en la parte superior de la pantalla
inmediatamente sabemos que esa serie converge hacia el valor 2 sobre 2 igual a la unidad. Porque esa secuencia es equivalente a calcular las medias racionales sucesivas hacia 2 sobre 2. Por otro lado, sabemos que esa secuencia es la misma que la generada por la serie 2 sobre 4n al cuadrado menos 1 que se muestra en el centro de la pantalla, con n variando desde 1 hasta infinito. Y entonces podemos calcular de manera general el complemento de dos términos consecutivos en términos de la variable n. Es decir, la diferencia entre los numeradores y denominadores de dos términos consecutivos de esa secuencia. Y eso da como resultado la expresión 1 sobre 2n menos 1. Y ese es entonces el límite de la serie para cualquier valor inicial de n, porque el complemento es constante entre cualesquiera dos términos sucesivos de la serie y solo depende del valor inicial n. Entonces ese complemento sabemos que tiene que ser el límite de la serie para cualquier valor inicial de n. Si la serie empieza por n igual a 0, entonces el límite será menos 1. Si comienza la serie por n igual a 1, el límite de la serie será 1. Y si comienza por n igual a 2, el límite de la serie será igual a 1 sobre 3, etc. Tenemos una expresión general del cálculo del límite para cualquier valor de n de una serie gracias al concepto de la media racional y el complemento. Hay secuencias que aún teniendo un límite racional y por tanto tienen complemento constante, sin embargo, ese complemento está oculto, camuflado en capas internas, que es lo que aquí hemos denominado complementos de segundo orden, de tercer orden, que son los complementos de la secuencia de complemento anterior. Podemos decir que son secuencias cuya convergencia puede estar controlada por complementos de orden superior. Y eso es lo que se ejemplifica ahora en pantalla con la secuencia que se muestra. Allí se ve que los complementos de primer orden de esa secuencia, que se inicia con el valor 4 sobre 6, es decir, 2 tercios. Los complementos varían, los de primer orden, pero el complemento de segundo orden es igual a 3 medios, es constante, es un valor constante. Entonces eso quiere decir que el límite de esa secuencia es 3 medios. Pero esa secuencia es la misma que se origina cuando se desarrolla la serie 2 sobre n al cuadrado menos 1 desde n igual a 2 hasta infinito, como se muestra en la pantalla. Si expresamos varios términos de esa serie, de la secuencia que genera esa serie, en función de n, y calculamos de nuevo el complemento de segundo orden, es decir, ese complemento que ahí aparece como 3 medios para la secuencia numéricamente, pero ahora lo calculamos en función de n, da como resultado la expresión que se muestra en la parte inferior de la pantalla, que es 1 sobre n multiplicado por 2n menos 1 sobre n menos 1. Y esa será entonces la expresión general del límite de esa serie, ya que esa expresión es constante para un valor de n, que la serie se inicie con un valor específico de n. Y efectivamente vemos que el límite para n igual a 2 es 3 medios. Y
si la serie se inicia con n igual a 5, el límite será 9/20 y así sucesivamente. Tenemos entonces una expresión general del límite para cualquier valor de n, y eso lo hemos obtenido mediante el concepto general y unificador de la media racional y los complementos. Bastante sencillo y no se requieren de operaciones algebraicas muy complicadas para eso. Finalmente, debo remarcar que este material no lo vas a ver en aulas de clase, ni tampoco aparece en la literatura matemática en toda su historia, al igual que ocurre con otros temas incluidos en otros videos de mi canal. Aquí he expuesto ejemplos que muestran que las series de potencia de Taylor o de Maclaurin, exponentes máximos del cálculo infinitesimal, así como las funciones racionales de aproximación de Padé, son en realidad procesos de medias racionales iteradas o simples. Es decir, que la más simple aritmética abarca todo eso y lo antecede además conceptualmente, y eso contradice la orientación que le han impuesto por la fuerza a la enseñanza de estos temas en la matemática. Me refiero a esa filosofía con la cual pretenden hacer ver cada desarrollo como producto de artificios, de ensayo y error, trucos y decretos también aislados, dictados por personajes con egos muy inflados, infinitos, y que impidiendo siempre cualquier observación y orientación hacia los principios fundamentales de la cantidad, las armonías del número o el orden natural. Pero eso sí, permitiendo libremente siempre la hegemonía de la filosofía de la secta del relativismo y de la incertidumbre, que es lo que domina tiránicamente el sistema educativo actual. Por otro lado, se evidencia una vez más el carácter general y unificador de la media racional, lo que yo llamo la quinta operación aritmética y el eslabón perdido en las matemáticas. El carácter general y unificador que tiene esa operación en temas que el sistema educativo expone como conceptos aislados y desconectados, como ya hemos mencionado, pero que en realidad se evidencia que responden a un orden natural general. El objetivo es entonces seguir reuniendo fuerzas para cambiar esa orientación que le han impuesto a las matemáticas y a la ciencia en general, con lo cual no solo le hacen la vida más difícil al estudiante, sino a la sociedad en general, con la confusión que promueve y genera esa ideología del relativismo y la incertidumbre, y las consecuencias que crea en la crisis mundial social, la responsabilidad que tiene en la crisis social mundial actual y en la manipulación, el control y la explotación que hay actualmente de la gente vulnerable. Para contribuir con esa tarea no solo es necesario que te suscribas y des likes a los videos de este canal, sino que además te incorpores aportando ideas. Con la ayuda de muchos, veremos los frutos en un futuro cercano. Saludos cordiales.